Andar en bicicleta significa y da mucha libertad. Esta semana, en El Profe Relata, Cristina Otero. Bueno, Cris, bienvenida a este tremendo podcast que es Argentinos Olímpicos y Paralímpicos. La verdad que para mí es un placer tenerte y tener una referente en lo que es el triciclo, la bici. Así que bienvenida, Cristina. Gracias por la invitación y bueno, espero que sirva para concientizar a la gente con discapacidad y sin discapacidad que pueda hacer deporte. Bueno, Cris, yo quiero arrancar este viaje por el tiempo a... ¿Cómo recordás tu infancia? Genial, súper genial. Me acuerdo que mis papás me llevan a las camas elásticas, ¿viste? Las kermés y todo eso, las camas elásticas, y a mí me encantaba. Eso me encantaba. Y mis padres se infartaban de que yo agarraba, me ponía en el medio de la cama elástica y saltaba hasta lo más alto con fuerza y mis papás quedaban sorprendidos. Que no sabían si yo me iba a pegar con el borde o no. ¿Cómo llega el contacto con el deporte a tu vida? Bueno, de siempre. No me acuerdo cosa que no sea haciendo algo por a través del deporte o con el deporte. Me acuerdo que de chiquita aprendí natación, bueno, esto me encantaba ir a la cama elástica, eh, no sé, no tengo noción de un momento de mi vida sin estar vinculados sin el deporte. Creo que el deporte es una forma de vida, creo. En los dos creemos absolutamente lo mismo. Nosotros creo que estar atravesado por el deporte da mucho. Sí, un montón, sí, sí. Que no me acuerdo exactamente, por decirte, un deporte. Me acuerdo que cuando éramos chiquitos con mi hermano Luis íbamos a natación en Ferro, cuando estábamos en la primaria. Después yo iba con mi mamá a nadar en una sociedad de fomento en Pompeya cuando tenía 8 años. Íbamos a nadar ahí. Bueno, no sé, tengo muchos recuerdos y todos me llevan al deporte, pero no me acuerdo cómo empezó. ¿Y el ciclismo cuándo llega? Bueno, en realidad es muy loco todo. Por esto que te digo que yo la veía en mi mamá correr triatlón y en esa época íbamos a un grupo que se llamaba Abatín, que era un equipo de triatlón y había clases de spinning para los días de lluvia, teníamos un entrenador de atletismo y después íbamos a la pileta. Bueno, estaba todo re bien organizado y me acuerdo que yo iba a las clases de spinning porque yo no sabía andar en bicicleta, en realidad. Yo aprendí a los 18 años a andar en bicicleta. La cuestión es que una vez me acuerdo que la profe que estaba dando la clase les empezó a decir, bueno, ¿y vos cuál sería tu sueño, tu meta por cumplir, qué sé yo? Y todos le decían correr tal Ironman, no sé, tener tanto tiempo, tal marca en tal Ironman. Y yo agarré y me dice, ¿vos, Cristina? No, la verdad es que yo como aprender a andar en bici me alcanza. No necesito marcar ninguna marca, ni nada, ni correr tal Ironman, porque por ahí a veces había gente que se lo ponía, no, el objetivo es correr el Ironman de, no sé, tal lugar. Y entonces me dijo, pero ¿cómo? ¿Vos no sabés andar en bici? No, le dije, yo no sé andar en bici. Mis papás intentaron enseñarme, pero con los problemas de coordinación y equilibrio, la verdad que no pudieron. Ninguno de los dos, ni mi mamá ni mi papá. Que siempre me caía en la bicicleta, siempre, y yo terminaba toda lastimada. Y a mis viejos no les gustaba que yo termine toda lastimada. Cada moretón tenía. Entonces, bueno, como que ellos nunca me pudieron enseñar. Y bueno, y eso pasó. Y un día esta chica, esta profe, Katy, me dice, bueno, yo si querés te enseño a andar en bicicleta, pero vas a tener que venir a la escuelita. Lunes, miércoles y viernes estaba el semillero, los chicos de 8 o 9 años. Dice, si vos no te
no te pone mal tener 18 años y ir con los pibes de 8 para aprender a andar en bici, vení. Digo, no, a mí no me pone mal estar con los nenes de 8 años y yo quiero aprender a andar en bicicleta. Punto, corta la bocha. Y bueno, nada, fui y tuvimos un año practicando lo que me costaba hacer los retomes en la bicicleta. Bueno, estuvimos practicando y después de un año me dijo, bueno, ya puedes empezar a ir a entrenar al KDT con el grupo. Y cuando fue la primera vez que fui al KDT, me quise morir. Yo estaba nerviosa, mi papá, que tenía la responsabilidad de mí, también estaba re nervioso y él enseguida se ponía nervioso. Él falleció. Y nada, se pone nervioso y te pone a gritar, pero después se le pasa, porque se ponía nervioso. Después se le pasa y está todo bien, pero porque a veces la situación se le iba para él, se le iba de las manos. Y entonces, nada, a los gritos, pero Cristina, vení más para acá, vení más para allá. ¿Te cruzaste? ¿No te cruzaste? Y yo, no me grites. Bueno, así era. Y después, el equipo, o sea, cada disciplina tenía un entrenador, en natación 1, en atletismo 1 y en ciclismo 1. Cuando llegó el entrenador de ciclismo, qué tranquilidad, porque mi papá estaba muy nervioso y me pasaba esos nervios a mí, que yo era la primera vez que estaba en el circuito KDT, la gente que te pasaba así. Y nada, bueno, me encontré con este profesor que me acuerdo que se llama Mauricio y me agarró de la espalda, o como que yo dije, la tensión que yo tuve ese día, increíble. Bueno, y así empecé a andar en bicicleta. Igual hay algo que decía Marcelo que tenía mucha razón, que yo iba así antes en viborita. No podía ir derecho, porque yo no veo bien de un ojo, y con el tema de la coordinación y el equilibrio, por eso también me llevó como un año aprender a andar en bicicleta, y en el medio cuántas caídas tuve. Había una época que me contaba los moretones, 500 más o menos moretones por semana. Bueno, iba así, viborita. Y bueno, me costaba muchísimo tener la bici derecha, entonces iba. Y hacía, como me decía Marcelo, muchos metros de más. Que en vez de ir recto, iba para allá. ¿Entendés? Después eso con el tiempo lo fui como mejorando un poco, bastante. Así que así fueron mis inicios en ciclismo. Después, nada, empecé a estudiar la carrera, yo soy guía de turismo. Y bueno, ahí como que era mucho entrenar 3 disciplinas y encima ir a cursar y qué sé yo. Y encima también la carrera me costó un poco porque tuve una profesora que me decía que yo no podía ser guía por cómo caminaba o cómo me paraba, o que no tenía estabilidad para guiar arriba de un bus. Entonces, bueno, la carrera esa me llevó mucho más tiempo, entonces, del que estaba planeado o pensado. Entonces, bueno, como que ahí dejé un poco de entrenar y me aboqué a yo me quiero recibir. Así como yo quiero aprender a andar en bici, bueno, yo me quiero recibir. Y nada, y era como decía mi mamá, que era un ratón de biblioteca, porque lo único que hacía era estudiar para poder aprobar la materia de esta profesora. Entonces, bueno, nada, la aprobé, me recibí, qué sé yo, y resulta que en esa época mi mamá y mi hermana estaban entrenando en la escuela de Daniela Donadío, y que es una escuela de ciclismo de ahí conocida, de ahí del KDT. La hermana de Sebastián Donadío, no sé si los conoces. Y entonces una vez fui un domingo al KDT porque estaba aburrida en mi casa, encima yo estaba recién recibida, no conseguía trabajo y eso también me angustiaba un poco, el tema de no conseguir trabajo como guía. Y más todo lo que me había costado recibirme. Entonces estábamos ahí
bueno, me acuerdo que cuando terminaba el entrenamiento, el grupo de Sebastián Donadío se hacía toda una mesa larga ahí en el caete y se sentaban todos y comían, compraban comida en el bar de ahí del caete. Y una vez hablando con una persona, me dijo, ¿vos tenés alguna discapacidad? Le digo, sí, yo tengo hemiparexia derecha. Me dice, ¿y vos andás en bicicleta o te gustaría andar en bicicleta? Le dije, mirá, ahora hace unos años, 3 años que dejé de andar en bicicleta, tendría que volver a subirme y practicar bastante. Tengo muchos problemas de equilibrio y de coordinación. Me dice, bueno, pero ¿a vos te gustaría representar el país o competir? Sí, le dije, pero, o sea, me falta mucho, qué sé yo, hace 2 años que dejé de andar en bici porque me quería recibir y tendría que practicar bastante, o sea, selección. Para llegar a eso es mucho. Y me dice, bueno, no importa, me dice, vos empecé a practicar. Y bueno, yo empecé a practicar así porque sí, y bueno, y resulta que llegó Guadalajara 2011, yo empecé en ciclismo, esta mesa larga que comimos todos ese fin de semana, ese sábado, fue en mayo del 2011. Y bueno, y ahí me enganché a andar en bicicleta, ¿no? Y llegó noviembre del 2011 y me dijeron, bueno, mira, resulta que tenemos una plaza para ir a los Juegos de Toronto, los Juegos de Guadalajara 2011. Bueno, genial. Y me dice, sí, es para vos. Y yo dije, ¿para mí? Sí, es para vos porque, bueno, los tiempos, qué sé yo, fueron buenos del Campeonato Argentino de Ciclismo. Y bueno, y es la plaza femenina y bueno, vas vos. Yo que empecé a andar en bici de nuevo en mayo. Sí, vas vos. Wow. No me la podía creer. Y entonces me dijeron, mirá, vos empezaste a andar en mayo, capaz vas si no ganas ninguna medalla, que sea como experiencia, no te ilusiones, porque por ahí vas con una ilusión muy arriba y no se cumple esa ilusión. Vos pensás que hay gente que está preparando un Panamericano desde hace un año atrás o más. No, está bien, yo no me voy a ilusionar, nada. Yo voy a ver cómo es, que nunca fui, qué sé yo. Y en ese viaje fue donde, digamos, conviví con Marcelo, porque ahí Marcelo fue como asistente de Alberto, Nat Kemper. Y ahí fue que, o sea, yo ya lo conocía porque en mi casa siempre se hablaba de Marcelo, campeón del mundo y qué sé yo, pero nunca había tenido hasta ese momento la posibilidad, la oportunidad de face to face, ¿entendés? Y yo no lo podía creer porque era el señor que siempre hablaban en mi casa. Claro, para que la viajando. gente no sepa, Marcelo es Marcelo Alexandre, que también lo hemos entrevistado en este podcast. Así que sí, campeón del mundo, múltiples veces olímpico. Así que era como tener a un referente del ciclismo dentro. Claro, mi familia siempre hablaba, no, porque ganó esta carrera y la otra. Y, o sea, y estaba viajando, estábamos en el mismo equipo, o sea, no lo podía creer. Y cuestión que nada, le digo, cuando bajamos del avión, qué sé yo, íbamos al micro para la villa, esto me lo acuerdo patente. Le digo, discúlpeme, yo siempre lo traté usted al señor Alexandre. Y entonces le digo, discúlpeme, señor Alexandre, ¿podría sacarme una foto con usted para mandársela a mi papá? Que mi papá siempre habla de usted en mi casa. Sí, como no, qué sé yo, nos sacamos una foto, ahí fue que nos hicimos amigos. Y entonces él me dijo, bueno, si vos te ganás una medalla, yo me quiero sacar una foto con vos. Dije, no, pero señor, ¿cómo voy a ganar yo una medalla si empecé a andar en bicicleta en mayo? ¿Qué está diciendo? No sé, yo te digo, si vos te sacás una medalla, yo me voy a querer sacar una foto con vos. Bueno,
está bien, le dije yo, como diciendo, olvídese, nunca va a pasar. Bueno, pasó real, fue real. Y bueno, él me ayudó bastante en ese juego y para mí fue uno de los más lindos en los Juegos de Panamericanos de Guadalajara 2011, porque, bueno, me asistió un montón y me acuerdo que en la persecución de pista, él me dijo, le había tomado los tiempos a las otras chicas estadounidenses que competían conmigo. Entonces me dijo, bueno, le tomé el tiempo de la persecución de las vueltas, de cada vuelta, a tus rivales. Me dijo, hay una que capaz puede ser que le hagas presión o le llegues a ganar. A la otra no, porque la otra, la verdad que los juegos, para ella los juegos esos, ella entrenaba para los Juegos de Invierno. Viste que Estados Unidos le da más importancia a los Juegos de Invierno que a los Juegos de Verano. Entonces, para ella, eso era un entrenamiento. ¿Entendés? Entonces, tenía un montón de títulos, qué sé yo. Entonces me dijo, a una puede ser, a la otra, no sé. Porque la verdad es bastante fuerte. Yo dije, ¿a quién le voy a ganar si yo empecé a andar en bici en mayo? ¿A quién le voy a ganar? Bueno. ¿Qué dice, señor? ¿Qué dice, señor Alexandre? Y bueno, entonces me dijo, yo igual estaba con una adrenalina y una presión de estar ahí. Encima, yo le dije, cuando me dijeron, bueno, la plaza es para vos, yo dije, bueno, sí, todo bien, qué sé yo. Pero cuando vos te pones la camiseta acá, los colores de la selección acá, en el pecho, es como que, bueno, voy y dejo todo, ¿entendés? Porque vos decís, no, pero al momento de ponerte los colores acá en el pecho, es, bueno, voy a tratar de sacar aunque sea, no sé, algo. Y si no, que voy a perder con dignidad. Y bueno, y entonces me dijo, yo no te voy a ir diciendo los minutos que vos haces en cada vuelta. Solamente para no presionarte, no te voy a decir 2 minutos tanto, no. Te voy a decir, vas bien, más rápido, y si veo que va demasiado lento, esto me lo dijo para descontracturar, porque yo estaba re nerviosa, dijo, y si veo que va muy lento, me paro en el medio de la pista y te tiro con el inflador. Yo dije, bueno, está bien. Nada, me subí a la bicicleta. Nunca había visto un partidor en mi vida, porque acá en Argentina nunca había practicado porque no estaba, no sé qué pasó, que era la primera vez que me subía con el partidor. El partidor es una máquina que te sujeta la bicicleta desde la vela del asiento y que cuando marca 0, es como una pinza que agarra la bicicleta, ¿sí? Entonces, cuando el marcador dice 0, que vos tenés que salir, la máquina abre esa pinza y vos tenés que salir, porque si no te caes. Porque no tenés equilibrio, te está sosteniendo la máquina, la bici. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo es? Nada, esa vez fue la primera vez. Y salí, y yo siempre... Marcelo estaba parado en un lugar donde se podían parar los entrenadores, porque en la pista había lugares donde pueden estar los entrenadores por ahí haciendo una arenga o lo que sea, y entonces yo lo miraba a él. Entonces me decía, vas muy bien. Bueno, y terminó la carrera, y me bajan de la bici, porque yo estaba con los músculos re duros, me acuerdo. Me bajan de la bici, me ayudan a bajar de la bici, imagínate cómo estaba, y vienen los compañeros de la selección míos, la chica que había ido de Apanovi para asistirme, Nora, y los demás, que todos me levantan y qué sé yo no entendía nada, porque yo lo único que veía era Marcelo, no veía ninguna pantalla, nada, porque encima yo veo un solo ojo, me lleva a concentrar. Y entre que iba así en esa época, viste, no me quería que me barra la fuerza centrípeta,
y me vaya para abajo. Entonces yo lo único que miraba era para el frente y cuando pasaba cerca de Marcelo miraba las indicaciones de Marcelo, nada más. Bueno, entonces me vienen a buscar todos y me levantan y me hacen upa. Yo no entendía nada, pero nada de nada. Nada de nada de nada. Entonces le digo a Marcelo, ¿qué pasó, señora Alexandra? ¿Qué pasó? Y entonces me dice, bueno, te digo una cosa, eliminaste a una de las chicas, ahora vas a tener que, a la tarde o a la noche, no me acuerdo, tenés que volver a competir por la medalla de oro y de plata. Porque hiciste un mejor tiempo que una de las chicas y la eliminaste. Entonces ahora vos podés competir o por la de oro o por la de plata, por alguna de las dos. Digo, vas a competir, y me dijo, vas a competir con esa chica que yo te conté que es muy fuerte. Y seguramente, me dijo, seguramente te va a pasar en alguna vuelta, no te asustes, vas a escuchar un disparo. Y cuando escuchás el disparo, la carrera se terminó. Bueno, y la cuestión fue que me tuve que quedar un montón de horas ahí, en el velódromo. O sea, no me pude ir a descansar nada. Me dieron una colchoneta y me acoté como pude ahí hasta la noche que volvimos a competir. De todo el día ahí adentro. Y nada, la noche agarré, me subí a la bicicleta, no, estaba cansada. En ese momento tenía un Nokia 1100, quería avisarle a mi mamá que iba, porque ahora la difusión es mucho mejor, no está tan buena como por ahí la que hace Teis Sport, pero es mucho mejor de la que había en el 2011. Entonces yo les quería avisar a mis papás que alguna de las dos medallas, o la de oro o la de plata, iba a ser la mía, porque la de bronce ya la chica que iba por el bronce ya la había eliminado porque yo hice mejor tiempo. Y entonces me dice, bueno, con esa excitación de no sé qué carajo hago acá, pero estoy acá. Bueno, y entonces a la noche volví a competir, estaba muy cansada, con mucha excitación de todo lo que estaba pasando, que no estaba en Narnia. Igual hice todo lo mejor que pude, obvio. Y ¿cómo es? Y nada, después creo que a la cuarta vuelta la chica me pasó, yo escuché el disparo y la carrera terminó. Cuando bajé, Alexandre me dijo, te felicito, te ganaste la medalla de plata. Y cuando me llevaron al podio, me pusieron la medalla, qué sé yo, escuché el himno nacional porque se pasaba un pedacito de los dos, de los Estados Unidos y Argentina. Y cuando salí de la zona de premiación, que me estaba volviendo para el box argentino, Marcelo me agarra y me dice, viste, yo te dije, ahora yo me quiero sacar una foto con vos. Y nos sacamos una foto con la medalla y con Marcelo. La tengo ahí colgada. Qué hermoso, qué hermoso. Qué hermoso. Sí. ¿Y qué significa esa medalla de plata? Mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho compañerismo. En esa época estaba Alberto, bueno, estábamos siempre con Alberto, yendo a entrenar. Ese compañerismo también estuvo bueno. Con esa parte de ese equipo estuvo muy bueno. Bueno, él que siempre después de Guadalajara siempre íbamos al KDT y nos encontrábamos con él y él nos entrenaba a mí y a Alberto. Esa parte del ciclismo estuvo re genial, me encantó. Una de las más lindas. ¿Y cómo fue la evolución tuya hasta el próximo Juego Panamericano, que fue Toronto 2015? Bueno, en Toronto 2015, en 2015, en Holanda, en el Mundial de Holanda fue donde me caí en la pista, me hice miércoles, y fue ahí donde me reclasificaron. O sea, Toronto fue mi primer carrera en triciclo. Claro. ¿Cómo es, para que la gente lo entienda un poquito, cómo es este tema de reclasificación? Bueno,
En el deporte adaptado, los deportes no van por edad, como por ahí sí van los convencionales, esto de que sos juvenil, mayor y qué sé yo, y que en los deportes sos infantil, no sé, infantil, juvenil, mayor, no sé, depende del deporte, es la categoría. Y que es, todas las categorías son por edades. En el deporte adaptado tiene que ver con la funcionalidad del cuerpo, no con la edad. Yo estaba categorizada perdón por la redundancia, en la categoría C2. C1, C2, C3, C4 y C5. Y en realidad es PC, de parálisis cerebral. Los que están en la 1 son los que tienen más complejidad, o sea, tienen más comprometido su cuerpo. En la C1. Después viene C2, C3, C4 y C5. El que está en C5 es el que menos compromiso tiene con su cuerpo, pero tiene algún tipo de discapacidad. Y a mí cuando yo empecé en el deporte adaptado, en el ciclismo adaptado, me pusieron en C2. Que en la categoría C2 yo estaba corriendo con todas chicas que tenían alguna amputación, que no tenían mis problemas de coordinación y de equilibrio. Entonces, bueno, me clasificaron en la categoría C2 y después en el Mundial de Holanda me caí tantas veces de la bicicleta porque la pista era una pista bastante complicada, era muy peligrosa, y que los cráneos de la UCI, o sea, allá arriba los más capos de los capos, me vieron pegármela con la madera y dije, no, pero esta chica está mal clasificada, no puede estar en esta categoría. ¿Quién la clasificó? Y bueno, y a partir de ahí me dijeron que eso fue en marzo del 2015, que yo no tenía que estar en esa categoría, que de hecho a lo mejor tendría que haber estado desde mucho antes en la categoría triciclo. Desde el 2011 tendría que haber estado en la categoría triciclo. Pero bueno, no sé. En su momento me habían puesto en esa categoría y me habían confirmado como que yo era de esa categoría. Y bueno, entonces, nada, eso pasó. En el 2015 fue la primera vez que yo competía en categoría triciclo. Y el triciclo era un triciclo que nos habían prestado. O sea, para mí todo fue nuevo. Nada que ver con la bici, más pesada, las distancias mucho más cortas, pero porque la del triciclo, la verdad, es otra cosa, nada que ver. La experiencia fue buena, a lo mejor me hubiera gustado salir mejor, obviamente, que a mí no me gusta ni perder ni jugando a la bolita, y menos si me ponen la camiseta de la selección. Pero bueno, nada, era la primera vez que yo competía con un triciclo, era un triciclo prestado porque yo todavía no tenía triciclo. Así que creo que salí, no me acuerdo, creo que salí, no sé si quinta o séptima, por ahí. Menos entre los primeros, antes del 10º puesto. No sé si quinta o séptima, pero por ahí. ¿Y qué diferencias hubo entre Toronto y Guadalajara? ¿Hubo una Cris más experimentada en ese sentido? No sé si experimentaron algunas cosas, tipo como el descanso, la alimentación, todas esas cosas son re importantes. Pero en la bici me costó un Perú, me costó, por no decir una mala palabra. Me costó un montón, adaptarme fue como que me di la cabeza contra la pared, porque la bici no era la misma, ¿entendés? No era mi bici con la que yo entrenaba siempre. Y ese cambio a mí me quemó el cerebro. me quemó el cerebro. Como que ya no se sentía esa sensación de libertad que me daba la bici. Porque ya vamos tenía que ver dónde guardaba el triciclo, cómo hacía para ir,
En cambio, con la bici era como que todo más fácil. La ponía arriba teníamos una camioneta en ese momento, porque todos hacíamos deporte en mi casa, y primero tuvimos un Renault 12 y nos cansamos de desarmar y armar bicicleta todo el tiempo para ir al KBT. Llegó un momento que tuvimos una camioneta, gracias a Dios, entonces tirábamos la bicicleta. Una forma de decir, ¿no? No es que la tirábamos, que se rompía, ¿no? Pero poníamos la bicicleta y ya está, listo. Llegábamos al lugar, bajábamos la bicicleta y ya está, listo. No teníamos que estar armando, desarmando, ¿no? ¿Entendés? Como que... Entonces, me sentí como un poco más atada, es la palabra. Por esto, que tener que depender que alguien me lleve con el triciclo, me venga a buscar, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que quejarse porque me llevó a los Juegos Olímpicos. O sea, todo bien. Claro, porque en 2016 Claro, llega tu experiencia en un juego. Sí. ¿Cómo Increíble. recordás la clasificación y la preparación para esos? Bueno, en esa época que sabía que a lo mejor iba a ir a... Una locura lo mío. Que a lo mejor sabía que iba a ir a Río. Estaba estudiando la licenciatura. Estaba estudiando una licenciatura a distancia. Imagínate, yo me llevaba los apuntes. Me acuerdo que haber llevado apuntes a Holanda, a todos los países, yo iba con apuntes. Entonces, cuando la gente descansaba entre un entrenamiento y otro, yo descansaba menos y después me ponía a leer. Así que esa preparación a Brasil fue una locura. Los libros tenían los mismos kilómetros que el triciclo. Sí, una cosa así. Después me acuerdo que cuando yo estaba en Río, me acuerdo que en el edificio de la delegación argentina no había buena señal. Y me acuerdo que tenía que presentar un trabajo de una materia que era para presentar la tesis. Y le tuve que decir a una compañera de la facultad que por favor se me meta con mi usuario para que yo le mandaba el trabajo por mail y ella me metía en mi usuario porque lo hacía a distancia, porque claramente como estaba preparando Río no podía ir a hacer algo presencial, entonces estudiaba a distancia la licenciatura. Entonces me acuerdo que yo estaba en Brasil tratando de enviarle el trabajo a mi compañera para que mi compañera se meta con mi usuario en mi coso y me pueda cargar el trabajo para que lo vean en el aula virtual, no me acuerdo. Y no había señal en Río, era un tema conseguir señal, porque encima había un horario que todos los deportistas llegaban a la Villa Olímpica y estaban todos recontra conectados y vos tenías que hacer la parabólica humana para poder conseguir señal y yo estaba desesperada porque tenía que presentar este trabajo, que era la preliminar del proyecto de la tesis, no sé, era algo re importante, me quería matar. Cristina saliendo ahí el medio de la villa como diciendo, hey muchachos, desconéctense de todo esto porque yo tengo que entregar el trabajo. Sí, quiero entregar mi tesis. Después me quedé encerrada en el ascensor, o sea... Todo una odisea esos juegos. Sí, igual los recuerdo con mucho cariño, porque fueron los juegos que mi familia, mi mamá y mi hermano pudieron ir a ver. Bueno, por la cercanía, porque también teníamos familiares en ese momento que vivían allá y nos facilitaron el tema de que ellos puedan quedarse a dormir. Y yo siempre quise que mi familia viera, o sea, ellos sabían, por todo lo que yo contaba siempre, de las competencias internacionales, pero una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que vos lo veas, que lo vivas, que estés ahí. Y nada, yo requería que mi hermano, que mi mamá vean eso, eso de entrar, los acredité obviamente para que estén en la Villa Olímpica y nada, eso. Yo quería que mi familia esté y lo logré, lo conseguí. Así que estuvo buenísimo. Y, o sea, ya después de esto, o sea, tipo así, de poner a la familia en primer lugar, esta cuestión de después, o sea, tenés 2 séptimos puestos en esos juegos, sí, que no es poco.
No. Y cuando yo me retiré, terminé quinta en el ranking mundial de ciclismo de la UCI. Cuando me retiré en el 2017 estaba quinta en el ranking mundial. Porque mi mamá imprimió esa hoja y la tiene guardada no sé en dónde. Dice Cristina Otero, puesto quinta, ranking mundial UCI. ¿Y qué te trae eso? ¿Qué te deja? Bueno, mucho sacrificio, mucha responsabilidad. Igual viene, no es como un castigo, sino bien, es algo que yo quería cumplir, siempre quise cumplir. Y ahora que vos me dijiste al principio de Meolans, yo en el 2007, cuando mis papás hacían triatlón, fuimos a ver al cenar natación, creo que a los Juegos de Sur. Y ahí fue donde lo vi a Meolans, face to face. Y bueno, lo saludé a José. Primero estaba embobada porque era Meolans. Yo había hecho un trabajo práctico en la escuela, que la escuela era secundaria mía, fue con orientación deportiva, y nos habían hecho hacer un trabajo práctico en Sydney 2000, y yo hice un trabajo práctico de natación de él, de los Juegos Olímpicos, de cuando empezó a nadar, qué sé yo. Y la cuestión fue que en el 2007 dije, chau, el trabajo que hice en la escuela primaria de este chabón, lo estoy acá viendo. Entonces me acuerdo que le dije, bueno, José, muchas gracias por tu dedicación, por representar a nuestro país. Algún día me gustaría a mí pasar por esa sensación, o qué sentiste, la sensación que sentiste vos cuando te subiste al podio y te entregaron la medalla, o no me acuerdo creo que había tenido medalla, creo que en Sydney 2000, ¿puede ser? No recuerdo exactamente, pero él había sido premiado. Entonces yo le dije, ojalá yo algún día pueda representar al país y conocer esa sensación que es subirse al podio para recibir algo y que esté flameando la bandera argentina. Eso se lo dije en el 2007. Fueron después, unos 5 años después, en los cuales La vida misma. se cumplió. Se cumplió. La vida misma. Y encima en bicicleta, que yo no sabía andar en bicicleta, o sea, aprendí a los 18, cualquiera. O sea, Bueno, pero eso quiere decir que no es muy tarde nunca como para arrancar algo. No. O para un sueño. No. Sí, me la pegué bastante, mucho, bueno, ya te conté, tuve como 500 maratones por semana. Pero a veces es necesario. Me caía es mucho. necesario. Es necesario Sí. tener esos golpes como para poder seguir en ese sentido. Cris, Mucho golpe. Sí. si le pudieras poner una palabra a esos 3 juegos, tanto el de Guadalajara, el de Toronto y a tu juego paralímpico en Río 2016. ¿Una sola? Una sola. Te pongo el desafío. ¿Disciplina los 3? Sí. Perfecto. Sí, porque yo tenía 0 chance, o sea, era una persona que no sabía andar en bicicleta. Y justamente un juego olímpico en bicicleta resultó al final. Y si vos me decís, no, pero ¿cuál es tu secreto? ¿Dónde está el secreto? No hay secreto. Yo me levantaba y iba a andar en bici, me levantaba, iba a andar en bici, me levantaba y iba a andar en bici. No, eso, no hay secreto, no. Es lo que hacía. No tengo otra palabra. Si tuvieras la chance de hablar con esa Cris que no sabía andar en bici o que iba para un lado y para el otro como una viborita y que después vos sabés todo a lo que llegó a ser guía de turismo, a llegar a un juego paralímpico, ¿qué le dirías a esa Cris? Gracias. Gracias por aguantar, por resistir, por perseverar. Y si pudieras ponerle un nombre
a esta entrevista, a este viaje por el tiempo que estuvimos recorriendo un poco tuyo? ¿Qué nombre le pondrías? No sé. Tenés tiempo, pensalo tranquila, no tengo apuro, total, tenés tiempo. Pensalo tranquila, sin apuro. Ojo con lo que decías, porque al final se cumple. Me encanta, me encanta, Así que tené cuidado con lo que decías. me encanta, me encanta. Y si pudieras invitar a otro deportista olímpico o paralímpico para que se pase en el podcast, ¿a quién invitarías? Bueno, yo invitaría a mi compañero de laburo, el chino Palavecino, que es fue esgrimista en silla de ruedas. Buenísimo, Que estuvo buenísimo, en Londres. tremendo, Ujú, tremendo. Vamos ahí a charlar un poco de esgrima ujú. paralímpica. Así que la verdad, Chris, para mí, como te lo dije al principio, y esta cuestión de la frase al principio de que la bicicleta da libertad, se ha expresado en este capítulo. Y la verdad para mí es un placer tenerte y aprender de diferentes experiencias que ha tenido vos y que, bueno, y que te hayas pasado y que me hayas contado y que te hayas abierto y que lo hayas disfrutado. Así que la verdad, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Y gracias a vos por sumarte a la comunidad del Profe Relata. Si querés seguir descubriendo historias de deportistas argentinos olímpicos y paralímpicos, no te olvides de seguirnos en Instagram como @elproferelata. Nos vemos en la próxima.